lo que me costó, la producción que me costó hacer esa foto, ahora me tengo que poner en video con ustedes. Bueno, bienvenidos gracias por escucharme, bienvenidos al posgrado, se los digo ahora porque yo a ustedes creo que todavía no les di nunca un teórico, me parece. Y arrancar con biología ósea es todo un desafío, porque acá ustedes ahora, a partir de ahora, o bien tienen que despojarse de todo lo que ustedes tienen en la cabeza respecto a la cureta, a la salud periodontal, a la enfermedad periodontal, a la clínica, a lo que es la práctica y a lo que es la asistencia odontológica per se, sino que en este momento van a tener que o despojarse de todo eso o tomarse un vino para poder entender la manera en que vamos a ver esto. La biología ósea, en cuanto fue fundamentada la primera vez que yo empecé a hablar sobre esto, que hace más de 30 años, fue enfocado primero hacia la osseointegración y después hacia la periodoncia, cuando en realidad no hay nada que exista primero. Van a verme dándoles biología ósea para la regeneración ósea guiada, y después una vez más para la osseointegración, ya el año que viene. Pero en este caso, lo primero que me toca contarles es tratar de trasladarles a ustedes que van a hacer la práctica tratando de hacer una técnica bastante específica como para lograr ganar inserción, y que en ese momento lo que menos se tiene en cuenta es lo que está pasando microscópicamente que nosotros no vemos. Realmente nos pasa a todos, nosotros estamos enfocados en lo macroscópico, pero hay un montón de cosas que están sucediendo y van a suceder de acuerdo a lo que ustedes hagan o dejen de hacer. Hay algunas cosas que sí o sí hay que hacer en la clínica para que las cosas pasen, algunas cosas que hay que cuidar, algunas cosas que hay que evitar, y todo esto va a ir sucediendo de la mano de el cuidado quirúrgico que uno pueda llegar a tener. Bien, yo voy ahora a compartir la pantalla y creo que la presentación es esta, y me dicen, alguien me avisa si es que no se ve bien, pero vamos a comenzar entonces con lo que sería la interpretación clínico-quirúrgica de lo que es la base biológica del tejido óseo en la periodoncia actual. Me voy a correr algunas cosas que aparecen igual en el Zoom que molestan, y esto es lo que quiero que ustedes incorporen al final de la charla. El hueso como algo dinámico, como algo que no existe siempre en forma igual, como algo que va cambiando específicamente y más que nada en el aspecto en el ámbito de nuestro trabajo cotidiano, los maxilares. Dentro de los maxilares, la dinámica de recambio óseo es muy distinta que en el resto de la boca. De hecho, hay un montón de condiciones, reacciones inmunes, un andamio que tiene que dar lugar a una nueva formación, una serie de adhesiones celulares y acción de factores de crecimiento, la presencia de células madre, el factor de crecimiento endotelial, la formación de vasos sanguíneos y la maduración a partir de todo eso, creciendo desde una matriz osteogénica para llegar al fin deseado, que es, en este caso, no solamente la formación de hueso nuevo, sino de un cemento y de un tejido periodontal nuevo. Finalmente, nosotros partimos del tejido óseo porque es el espacio mayor que queda vacío cuando uno entra en un defecto. Y por eso hablamos más que nada de biología ósea, cuando en realidad nosotros podemos en este momento cambiar el título y decir que vamos a hablar un poquito de biología de todos los tejidos que están involucrados en la regeneración periodontal. Pero hablando del tejido óseo, tenemos que saber que es el que mayor actividad metabólica tiene en el organismo, y más todavía hablando de
nuestro lugar de trabajo. El hueso trabecular es más activo, esto se desprende directamente de su composición porcentual. El porcentaje de tejido cortical es todo algo inerte más que nada, mientras que en el trabecular tenemos una gran cantidad de vasos, médula ósea y elementos sanguíneos que van a provocar un aumento de la dinámica del movimiento óseo y del recambio. Y este es un proceso que se va a dar o se va a llevar a cabo si se intervienen varias células y factores. Esto se da normalmente. Mientras que nosotros no toquemos nada, la prevalencia o el mayor porcentaje de un equilibrio se va a dar de acuerdo a los cambios que sucedan. Esto es, si nosotros tenemos una homeostasis normal, va a haber un 33% de hueso que está en reposo, otro 33% de hueso que está en neoformación y el otro 33% de hueso está en destrucción. Esto hace que siempre haya un hueso maduro, siempre haya un hueso joven y siempre haya un hueso que se está recambiando. Si nosotros iríamos a la parte mecánica de esta presentación, tendríamos que enumerar uno por uno todos estos tópicos, pero hay dos razones. Una es que al hacerlo a través de un entorno virtual, quiero que esto sea bastante, yo no puedo estar con mi carita también, no sé si ustedes pueden verme, pero ven directamente toda la presentación. Entonces, la idea es que ustedes del otro lado puedan, si no me pueden contestar, aunque sea pueden estar atentos. Entonces vamos a pasar de largo un poco esto, vamos a darle un poquito de dinámica a esto. ¿Qué es lo mismo? El hueso que forma parte del fémur, el hueso que forma el parietal, el hueso que forma el hueso temporal y el hueso que forma los maxilares. Y dentro de los maxilares, ¿es igual el hueso que forma el proceso alveolar, que está recibiendo una condición muy especializada, diferente a todo el resto del cuerpo, y que cuando en este caso, como vemos acá, hay un periodonto enfermo, depende de esto que se perdió y la forma de lo que quede de lo que se perdió, puede hacer que a través de un montón de mecanismos celulares, de una estructura tipo andamio, de señales moleculares de crecimiento y de formación de nuevos vasos, podamos recuperar algo. Esto que vemos acá sería el todo y que es para un futuro en donde nosotros ojalá lo podamos llegar a ver. Hace muy poco tiempo, en el año 2019, muchos especialistas en biología, puedo nombrar a todos, todos son unos capos, pero si quiero rescatar algunos, bueno, el primer autor, Berlund, histórico, Galindo Moreno, todos se reunieron no para determinar ciertas cosas, sino para hacerse un montón de preguntas. Porque si bien en el punto donde estamos nosotros parados miráramos para atrás, estamos mucho mejor que hace 20 años. Pero si pudiésemos mirar para adelante, estamos en pañales todavía como para poder, sabiendo los estudios de base, in vitro, de lo que se logró con un montón de pruebas a nivel experimental, cuánto falta para llegar a lograr todo lo que nosotros en la cabeza tenemos. Algún día alguien dijo, los implantes nunca van a funcionar porque solamente eso va a suceder cuando alguien me diga cómo se puede hacer para que pegado a un metal se regenere un ligamento periodontal. Hoy sabemos que eso no existe y que los implantes existen igual. Es algo burdo, mecánico, que quizá dentro de 100 años alguien, destapando un pozo, encuentre otra vez, como se encontraron hace rato, un hueso maxilar con un implante colocado y diga, mirá lo que hacían esto. Y es un implante de Brånemark considerado exitoso. Bien, en esto es lo mismo. Entonces, vamos a tener que evaluar cuáles son las fases biológicas críticas que caracterizan la regeneración ósea, para no salirnos de ese camino. ¿Cuáles son los factores de crecimiento involucrados en la regeneración? ¿Qué papel juegan las stem cells? ¿Conviene seguir investigándolas? Hay un solo trabajo clínico, pero hay 1000 trabajos en
en lo que es in vitro y lo que es en animales. ¿Qué papel juega dentro de esas células la matriz ósea que se forma en el proceso de regeneración? Porque esa matriz, ese líquido extracelular, es el que aparece inmediatamente después del coágulo que generamos nosotros. ¿Y cómo hace todo eso para acoplarse y regular el proceso de regeneración? ¿Cuál de estos tiene un potencial regenerativo para el uso clínico? Porque hoy usamos cosas que hace rato que se usan. ¿Por qué? Porque sabemos que es el gol estándar para permitirnos hacerlo y tener una idea mínima, básica, de proponerle al paciente algo que sabemos qué es lo que va a pasar después, si no, no lo hacemos. ¿Cuál es el rol de la inflamación? ¿Y cuál es la resolución en el proceso de regeneración ósea? Sabemos que es necesaria la presencia de una inflamación, pero no puede la inflamación liderar todo ese proceso. También sabemos que hay macrófagos distintos de otros. Antes hablábamos, el macrófago es el macrófago, el osteoclasto es el osteoclasto. Hoy sabemos que hay macrófagos distintos de otros, con una diferenciación o una manera de identificarlos, que si en el futuro podemos hacer que se expresen mejor, podemos lograr una mejor regeneración. También hay un rol de los linfocitos, el rol importante de los osteoclastos, que si bien no pensamos que es una célula ósea, sabemos que es indispensable un número mínimo de osteoclastos para generar este movimiento, como yo hablaba antes, el equilibrio. En humanos, la regeneración alveolar es igual que en animales de experimentación. Tenemos que demostrarlo. Es parecida, no estamos seguros. ¿Cuánto afecta la forma y el lugar donde está el defecto en el resultado posterior de nuestro tratamiento? ¿Y cuáles son las investigaciones futuras? Por todo esto es importante que nosotros conozcamos básicamente, y yo no los estoy tomando como, no sé cuántos son, 25 o 30 personas que me están escuchando, como alguien que se interesó por la fisiología ósea porque escuchó que tiene enfermedad periodontal y que quiere curar su hueso. No, ustedes son profesionales, son odontólogos, cada uno tiene su especialidad quizá en otro área, y todos estudiaron en el grado y en algunos posgrados todo esto que yo les estoy mostrando. Pero les puedo asegurar que cada vez que yo doy esta charla, cada vez que la voy a presentar o en un lado o en el otro, lo hago 2 o 3 veces por año, algo le cambio, algo le saco, algo le pongo. Y todos estos procesos que se dan no son posibles, salvo que nos dediquemos a hacer un curso de biofisiología ósea durante 2 años, solamente expresado en esto, como para poder entender completamente cuál es la situación que está inmersa dentro del proceso una vez que nosotros hicimos la última sutura, le dimos las indicaciones a ese paciente y ese paciente se va a su casa y todo depende de su biología. Esa biología tiene millones de años de evolución en la cual nosotros lo que podemos interceptar es solamente hacer el menor daño posible y crear las mínimas condiciones para que pase lo que nosotros queremos. Bien, lo que les había dicho antes, podemos aplicar ese conocimiento o esa fisiología a la regeneración tisular guiada, o aplicarla a la oseointegración, o aplicarla a la regeneración ósea en implantología oral. Hoy vamos a hacerlo a la regeneración tisular guiada. Dentro de estos tópicos vamos a pasarlo muy rápido, sabemos las funciones que tiene el tejido óseo, sabemos que también es un reservorio de grasas, también sabemos que es lo que nos permite una dinámica y una estructura que nos permita desplazarnos. Sabemos que hay una homeostasis mineral y que de alguna manera, si nosotros en sangre tenemos 4 miligramos de fosfato y 10 miligramos de calcio en forma casi invariable, quiere decir que de alguna manera el organismo se las rebusca de los lugares donde hay depósitos minerales para quitar o poner eso, porque si en sangre esos estudios que se hacen históricamente se hacían cuando se colocaban implantes, decía, bueno, vamos a tomar un estado de laboratorio de este paciente que le voy a poner 10 implantes y le hago una extracción de sangre, lo mando al laboratorio y le pido el calcio y fosfato. No, siempre va a tener. Seguramente si tuviera mal el calcio y fosfato, ese hombre no podría llegar caminando al laboratorio para hacerse la extracción de sangre.
pero es importante saber los mecanismos por los que se llega a eso. Sabemos que la médula hematopoyética se encuentra dentro de alguno de ellos, y sabemos que todos los aspectos dentro de lo que quiera decir stem cells también vienen parte por ahí. Y tenemos que conocer de alguna manera la micro y macroestructura. Y la micro y macroestructura, usted va a decir, esto ya lo conozco, ya lo vi hace rato. Es importante recordar al menos que una cosa es saber que en un lado tenemos un hueso compacto y otra cosa es saber que en algún lado tenemos un hueso esponjoso. Porque el hueso compacto no va a reaccionar a nada. El hueso compacto no nos sirve como relleno de un lugar porque se va a reabsorber antes de que se produzca un aumento del espacio. El hueso esponjoso transporta dentro de sí mismo elementos que le permiten reacondicionar a la situación a la cual lo hayamos hecho pasar para poder regenerar. Y a partir de ahí traer una composición nueva, distinta, que va a ir por sucesivas remodelaciones a formar el definitivo después de muchos meses. Si nosotros pensáramos en función de por qué viven estos huesos compactos, tenemos sí o sí que recordar que estas estrellitas que están acá, ¿qué tienen? Tienen prolongaciones que hacen que desde este conducto de Haber, por donde pasa una arteria y una vena, hasta este otro conducto de Haber, en el medio, la única manera de nutrirse, los osteocitos que están en el medio, es porque se agarran de las manos, es porque tienen un intercambio dentro de su citoplasma y fuera de su citoplasma. Con lo cual, ustedes háganse la idea que están adentro de una habitación, en donde ustedes son la célula, y las paredes que están alrededor son el componente inorgánico, el calcio, y el aire que tienen alrededor es el fluido óseo que tiene una concentración de calcio enorme, y de acuerdo a la permeabilidad de ustedes, de las células, de la permeabilidad al calcio, ese calcio va a llegar a la sangre o no, y los nutrientes van a llegar a este osteocito, que es el que está más lejos, de este vaso, de este vaso, de este vaso y de este vaso. Esto es importante saberlo, porque cuando ustedes hacen una extracción dentaria, el hueso se deposita en forma aberrante y rápida, y no va a formar toda esta estructura. Esta estructura es el proceso de años. Y de por sí les digo, esta estructura que ustedes tienen en cada milímetro cuadrado de su cuerpo va a ser renovada de acá a 7 años en un 100%. Nosotros no somos lo que somos hoy y dentro de 7 años. Cambiamos completamente. Entonces, vamos a tener que tener presente todo el sistema que pasa por entre toda esta estructura para darle vida a una cosa que si nosotros la vemos cuando accedemos después de levantar un colgajo, nos parece un pedazo de madera, más dura, como si fuera madera balsa, o más blanda, como si fuera cualquier otro tipo de madera, y con tablitas, que es el esponjoso, pero que tenemos que saber que dentro de estas tablitas puede haber infección, que dentro de estas tablitas, si nosotros tratamos bien, puede haber en esta parte interna, lo que corresponde al endosteo, puede haber células osteoprogenitoras. En esta parte externa, que tenemos el periósteo, hay 2 capas. La parte externa es fibrosa, la parte interna es celular. Y si nosotros, esto que está levantado acá, lo pudimos haber hecho cualquiera de nosotros cuando vamos a levantar un colgajo para trabajar. Si nosotros lo levantamos en forma completa, con un instrumento filoso, con una forma muy delicada, este colgajo de verdad va a ser mucoperióstico. Y si lo tratamos bien, lo humedecemos, lo mantenemos con solución fisiológica estéril húmedo, no lo tironeamos, es muy probable que las células que están en la capa interna enfrenten nuevamente el hueso como para generar osteogénesis. Pero que si a esto yo lo maltraté y lo recagué a palos, hablando mal y pronto, las células van a morir y lo único que va a quedar es la capa fibrosa. ¿Y qué hace la capa fibrosa? Genera fibrosis. Entonces, lo que nosotros no queremos pasa por culpa nuestra. Con lo cual es importante recordar que hay toda una red que va a transportar todo y que eso está en una homeostasis, que se logró de años después. Nosotros venimos a interferir eso
para mejorar la situación. Bien, partimos de la base que no la tenemos que empeorar. Estos granitos que se ven acá son células osteoprogenitoras que se llaman osteoblastos en reposo. Y ustedes me van a decir, ¿qué diferencia hay entre un osteoblasto en reposo y un osteoblasto que no está en reposo, que es un osteoblasto que está laburando? Sí, es un osteoblasto que está laburando. Cuando está laburando, háganse la cuenta que es un albañil que tiene unos tubos bárbaros que por su trabajo está desarrollando su físico y es una célula que tiene mucho más citoplasma. Lo van a ver más adelante, que está capacitado para hacer una secreción de un montón de elementos que son imprescindibles para formar la estructura ósea. Acá vemos la indisoluble unión entre la parte cortical y la parte esponjosa. ¿Y qué importante es para nosotros la esponjosa? Del vamos les puedo decir, les puedo contar, que la implantología oral no existiría si no existiera la parte esponjosa. Porque si nosotros recordamos el funcionamiento de una prótesis completa en un paciente completamente desdentado, la presión que hace en este sector, ustedes ven, como yo veo en mi mouse. Bien, sí, se ve. Bien, si yo hago presión sobre esta zona, este hueso no va a remodelar, va a modelar. ¿Cuál es la manera que modela el hueso? Se reabsorbe. La presión sobre el hueso cortical es reabsorción. Y si nosotros pensamos en eso y lo trasladamos a un implante, el implante también recibe presiones. Entonces, ¿perderíamos el implante en la primera de cambio? No, porque la forma de responder del tejido esponjoso es una remodelación. Es, si este brazo no me está soportando bien la fuerza que recibe, esto se va a remodelar y va a venir el brazo acá, que es de donde viene la fuerza, para tener una reacción de posición axial respecto a la fuerza que recibe. Bien, me estoy adelantando, pero es imposible hablar solamente de una parte del hueso cuando forma un todo para cualquier cosa que nosotros querramos hacerle. Así como podemos imaginarnos que en algún defecto óseo enorme, cuando veamos dentro de unas charlas la regeneración ósea guiada, podemos tener la opción de tomar desde aquí de mentón o tomar desde línea oblicua externa un bloque, y es importante que llevemos el esponjoso por esto mismo que yo les dije, porque este esponjoso trae la vitalidad, la vida del hueso. Bien, mucho más para esto no quiero avanzarles, para no aburrirles con histología, pero tenemos que recordar que el osteón es la mínima expresión de el tejido óseo como tejido per se, o en sí. Y es la zona interna, que son los vasos y los nervios, el sincicio y la distribución muy equitativa, recuérdenlo para más adelante cuando les muestre el tejido óseo inmaduro, y la presencia de endoclastos. ¿Sí qué pasó? Nada, algún micrófono abierto que ha quedado. Bien, bien, gracias. Y van a quedar el osteoblasto que está formando el hueso, cuando quede aquí adentro, va a cambiar de nombre, se va a llamar osteocito. El osteocito va a tener menor cantidad de citoplasma y va a estar interconectado con todos sus compañeros de sincicio. Vamos a seguir avanzando. En el hueso esponjoso, vuelvo atrás, en este hueso esponjoso, nadie dice que no pueda existir un osteoma. Pero si el espesor o el grosor del esponjoso es lo suficientemente grande, se pueden formar osteones. Si no, va a haber laminillas que van a ir formando ese hueso esponjoso. Quiero que se interprete muy bien esto, porque esto es parte de la comprensión de lo que pasa después, porque arriba de esto tenemos que pensar que nosotros le estamos colocando un material externo a eso. Lo podemos dividir al hueso en 3 zonas. La zona celular, la zona orgánica y la zona mineral. En un hueso maduro, lo que forma mayor parte del hueso es la zona mineral. En un hueso inmaduro va a ser la zona celular y orgánica. De la zona celular
o desde los stem cells es que se deriva la zona celular. Hablamos hace un ratito, ¿qué es el stem cell? La célula madre. La célula madre es la que existe desde la sexta o séptima semana del embrión, y es la célula que es capaz de diferenciarse en 220 tipos celulares distintos. ¿Sí? Y entonces se empezó a investigar por qué estas células no podían ser utilizadas como para regenerar el periodonto. De hecho, si pasamos a las células precursoras del hueso, por una vía o por la otra, vamos a llegar a la especialización. Desde las stem cells vamos a conseguir el desarrollo de osteoblastos y osteocitos. Acá solamente les digo, fíjense lo florido que es la zona interna del osteoblasto, con la capacidad de secretar inmensa cantidad de elementos de secreción externa. El osteocito, una vez que terminó su trabajo, va a achicarse, esto es el osteocito, y esto blanco que ven acá es el fluido óseo. Imagínense que lo negro es hidroxiapatita, y por acá viene una prolongación del osteocito hacia otro osteocito. Hay una membrana que divide la zona interna de la célula de la zona externa de la célula. Y si esto es hidroxiapatita, todo lo que sea este fluido, este líquido extracelular, que se llama fluido óseo, está lleno de fosfatos de calcio. Es el lugar más fácil, si cambia la permeabilidad de esta membrana, para que el calcio salga al fluido o entre al citoplasma, ¿sí? Desde el citoplasma puede viajar hasta los vasos sanguíneos, y es la manera más fácil por medio de la cual el organismo consigue establecer ese equilibrio entre calcio y fosfato, necesario y vital para una homeostasis y para la vida de un ser humano. Por otro lado, y por otras vías, por una concentración monocítica que hace que se condensen varias células, se formen células multinucleadas y hagan después una especialización con un aumento de superficie para generar en este sector ácidos que diluyan los cristales de calcio, se forma el osteoclasto. Todo esto viene de las células madre. ¿Cuál es su papel en la regeneración? Hay muchos estudios hechos. Podemos partir de la base que el origen de las células madre en nuestro lugar de trabajo viene desde el periósteo. Acá no está nombrado, pero también viene del endostio. ¿Se acuerdan que le mostré que una trabécula, termina la trabécula y antes de la médula ósea hay un tapiz en esa trabécula? Ese tapiz es endostio. Si bien el periósteo tiene dos capas, fibrosa y celular, el endostio no tiene capa fibrosa. Son todos osteoblastos en reposo. De la médula ósea no grasa pueden partir células mesenquimáticas multipotenciales y alrededor de los vasos sanguíneos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que los vasos sanguíneos, los capilares, están formados todos por células endoteliales. Y cada tanto, como la célula endotelial no tiene músculo para contractilidad y para generar la circulación por dentro de ella del líquido, tienen un pericito. El pericito la envuelve y ese pericito, si bien no es una célula muscular, tiene capacidad contráctil. Aparte, ese pericito es regenerador, o sea, desde el pericito puede partir y nacer una célula mesenquimática multipotencial. Y si vamos más específicamente a nuestro lugar de trabajo y tenemos esta pieza dental que fue extraída, si nosotros pudiésemos evitar ver rojo por la sangre que va saliendo en napa de esta extracción, veríamos estas pequeñas perforaciones que parten a partir de este tejido, que ya lo vamos a mirar más adelante, que es un tejido muy especializado óseo, que existe solamente a nuestro nivel. Los periodoncistas, el hueso se llama fasciculado, pero los periodoncistas nos empeñamos en llamarlo. ¿Alguno puede decirlo o lo conoce?
Bueno, se los dejo para más adelante. Silencio. Silencio, estampa. Nosotros los peroncistas somos muy especiales, que queremos llamar a las cosas por nuestro nombre, ¿sí? Bien, pueden llegar a través de estas perforaciones células madre. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si la extracción fue muy trabajosa y nosotros metimos, que todos lo hicimos, metimos un elevador porque no podíamos extraer esa pieza. Y entramos a dar vuelta y a escarbar y a hacer movimientos rotacionales, a la vez que por un lado estamos tratando de aflojar la pieza, por otro lado bruñimos todos esos agujeritos y los aplastamos. Y evitamos la defensa de la llegada, por medio de la defensa que tiene el cuerpo, de que lleguen no solamente linfocitos, polimorfonucleares, glóbulos rojos para aportar el oxígeno, sino también células multifuncionales que pueden hacer que se diferencien. Vamos a leer juntos un poquito esto. ¿Cómo se define la célula madre? Por su capacidad de renovarse. Y pueden experimentar una proliferación extensa y el potencial de diferenciarse en células funcionales que pueden tener linajes diferentes. La realidad es que hoy por hoy decir células madre es muy genérico, porque sabemos que fueron aisladas de cualquier parte del cuerpo humano. A partir, yo le dije, de la sexta semana, de los tejidos embrionarios, de los tejidos fetales, de los postnatales. Todo esto hace que, de alguna manera, haya aparecido un problema legal, porque no se puede manipular así nomás un embrión, porque hay un problema ético. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a buscar células madres de tejidos desarrollados. En lo que respecta a nuestro lugar de trabajo, del único lugar donde no pudieron experimentar la extracción de células madres es desde el esmalte. El esmalte no se pudo. El resto, por todos los sectores, se han conseguido células madres. ¿Y qué capacidad tienen esas células madres? Si yo las tomé del periodonto, tienen memoria. Tienen memoria más para lo periodontal que para cualquier otra cosa. Son más especializadas. Por eso hoy se les pone el segundo nombre o el apellido. Ese apellido de esa célula madre es célula madre derivada del periodonto. A ver, creo que tengo una pregunta en el chat. Fíjate. No, dice Seba Antelo, dice que si se le llama Mandelbaum al hueso. A ver, quiero verlo a Seba. ¿Dónde está Seba? Seba, querido. Bueno, ¿sabes por qué salí? Porque están todos atentos, están aburridos. ¿Cómo va esto? ¿Me quieren putear? Putéenme tranquilos, ¿eh? Seba, exacto. Quería conocerte. Es el Mandelbaum, no lo quería decir yo. Bien, bárbaro. Bárbaro. El Mandelbaum es un hueso muy especializado que depende mucho. Es el hueso que le presta inserción a las fibras periodontales. Y es un hueso muy especializado que cuando perdemos esas fibras, ya lo vamos a ver en el módulo de más adelante de regeneración ósea, es un hueso que sabemos que se va a perder y tenemos que tratar de minimizar esa pérdida porque cuando se pierde, ¿cuánto puede tener de espesor? Decís, alguno de ustedes puede decirme, bueno, pero déjame de bromar, se va a perder un poquito de hueso. ¿Cuánto tiene? Medio milímetro. ¿Y si tenés un grosor así de hueso en el proceso alveolar? Sí, estamos de acuerdo, pero en la cara vestibular de los dientes anterosuperiores, cuando sabemos que todos los pacientes vienen pidiéndonos, no como cuando Broggi y yo éramos chicos, que venían y querían que le pongamos el implante y tenían el diente fijo y estaban todos contentos. No, hoy quieren el margen gingival, el color, la forma, el volumen, todo conservado. Llegamos a un punto en que cada paso que vamos a dar tiene que ser tendiente
a minimizar los cambios producidos por una pérdida, que en este caso es la pérdida dentaria. Bien, volvemos a nuestro tema. Bien, entonces, a ver si puedo pasar a pantalla completa. Bien. Pasamos un poco más y decimos que las células madre, bueno, lo que les decía antes, agregan descriptores adicionales. Células madre adiposas, derivadas del ligamento periodontal, desderivadas de la pulpa dental. Esa memoria que traen nos dan una mano, porque nos van a permitir llegar a un fin más rápido, que para nosotros es importante, no porque estemos apurados en que se nos forme el ligamento periodontal, el cemento y el hueso, sino porque si es más rápido, estamos evitando que se vaya perdiendo la propiedad de barrera de la membrana que pusimos, y entonces no consigamos nuestro objetivo. Esto se demostró bien en modelos animales, en lo que respecta a la célula madre de origen periodontal, y en algunos estudios clínicos en humanos. Hubo hace poquitito una charla de Mark Berthold que mostró muy bien todo esto, pero no quiero detenerme demasiado en esto porque hay muchos otros temas por tratar. Vamos a pasar un poquitito, hay un concepto de lámina en el cual se trata de que esta utilización de células madres sea de forma organizada, en forma de lámina, como para generar una reacción en cadena mucho más organizada. La forma de usar las células madres son estas 5 que ven acá. La que nosotros usaríamos si nos interesa es la que entra dentro de nuestro esquema histórico y viejo de el manejo de tejidos para la regeneración periodontal. Y este manejo de tejidos para la regeneración periodontal es entrar en un sector donde tengamos una capacidad de aporte sanguíneo suficiente, con un andamio que soporte el espacio virtual que estamos creando, o real, pero virtual desde el punto de vista de que no es el tejido que nosotros todavía queremos tener, que haya un aporte celular y que haya agentes biológicos que sean inductores al resultado que nosotros estamos buscando. A esto se le agregan las células madre. Y de hecho se están haciendo muchos trabajos en los cuales interviene los sistemas CAD-CAM, en donde se hace tridimensional el elemento que nosotros hemos perdido, se regenera a través de un programa de computación y se incorporan dentro de él ciertos factores para que a la vez generen el espacio y la parte biológica. Volvemos para atrás. Estamos otra vez en esta diapositiva en donde yo les había mostrado que de las células madre derivan todas las células incorporadas o que forman parte del proceso de regeneración. De la célula madre no se asusten, no les vamos a hablar de todo esto, pero sí sabemos que van a llegar los osteoblastos, van a llegar los cementoblastos, van a llegar fibroblastos, que cada uno va a generar el ligamento periodontal, el cemento y el hueso. ¿Y de dónde vienen? Se los dije antes. Del stem cell y el pericito que en un momento no se le daba ni la mínima importancia, pero a partir del pericito, imagínense qué fácil o qué más fácil sería para el organismo trasladar una información, después de millones de años de evolución humana, trasladar una información que llegue primero al sector donde está la anoxa. ¿Qué llega primero a la anoxa? El aporte sanguíneo. Primero el coágulo y después un vaso que trae elementos figurados de la sangre. ¿Qué elementos figurados de la sangre trae ese vaso? El primero que trae y que forma el tapón de la herida, una plaqueta. Por eso las plaquetas están llenas de factores de crecimiento. ¿Y qué es lo otro que trae un vaso? Cada tanto un pericito, que es contráctil,
genera la aparición más rápida, genera una circulación, y ese pericito, aparte, tiene la capacidad de o formar una célula mesenquimatosa o derivar directamente en un osteoblasto. Estas son las células, las líneas celulares que derivan en preosteoblastos, que es el osteoblasto en reposo, y el osteoblasto, que es el osteoblasto activo, cuyo citoplasma es basófilo, es un citoplasma mucho más grande, y que puede partir también del osteoblasto en reposo. ¿Se acuerdan dónde estaba el osteoblasto en reposo? En el endostio. Ustedes, cuando entren a un defecto óseo y primero raspen y dejen perfectamente en condiciones de descontaminación la superficie dentaria y quiten todo el tejido de granulación, en algún momento van a parar. Y en ese momento que paran es porque tienen hueso sano. Ese hueso sano que tienen es un hueso esponjoso. En ese hueso esponjoso que quedó sano, por donde está saliendo la sangre sale de la médula. Y de esa médula, en las parecitas de las trabéculas de esa médula, hay osteoblastos en reposo, que son chiquititos, y que se transforman, empiezan a crecer y se transforman en osteoblastos productores con citoplasma basófilo. Después de terminar su trabajo, estos osteoblastos emiten prolongaciones, que son los brazos que yo les había dicho, y que en la unión, agarrándose los brazos, démonos las manos como en la iglesia, se dan las manos los osteocitos, pero ese darse las manos tiene un gap junction, una unión que permite por permeabilidad el pasaje de elementos, nutrientes, oxígeno y de información para llegar entre osteocito y osteocito, porque si no, el osteocito que no recibe desde un vaso sanguíneo algo de nutrición se va a morir. Bien, hablamos de que ese osteoblasto está activo. ¿Activo para qué? Para segregar sustancias extracelulares. Esta secreción, en un 90%, está formada por el colágeno tipo 1, que es, si les digo que es el 90% de la secreción del osteoblasto, el mayor componente extracelular del hueso. Por eso el hueso no se rompe, por eso no se fractura, sino más, salvo en algunas situaciones donde la violencia es muy grande. Y aparte tenemos un montón de otras proteínas, glucosaminoglucanos, sustancias cementantes, proteínas que van a tener cada una su función. Algunas van a transportar el calcio, otras van a hacer el puente entre calcio y calcio para formar un cristal, y citoquinas. Y aparte, hay una enzima. La enzima se llama fosfatasa alcalina, y esta fosfatasa alcalina está aumentada siempre que hay un organismo en donde la formación ósea está exacerbada. ¿Cuáles son los casos? Puede ser un pobre Cristo que iba en una moto y se rompió 25 huesos y está internado, le van a tomar un examen de sangre y la fosfatasa alcalina está en el techo. En un embrión también, porque está formando hueso nuevo. Esta es una medida de la actividad formativa del tejido óseo. Una vez que terminó todo esto, miren qué linda foto que muestra la unión entre un osteocito y el otro, que se meten en el hueso formado y ya quedan ahí. Si se sigue formando hueso, arriba de esto va a haber otras capas de colágeno y esto va a quedar inmerso en el tejido neoformado. También las células precursoras venían por otro lineaje en donde se hablaba de que el osteoclasto venía por una diferenciación de monocitos. Y les quiero nombrar en este momento qué es el RANKL. El RANKL es un sistema de señalización a partir de una molécula que es parecida a este dibujo que yo les puse acá. Y esta molécula tiene la capacidad de adherirse a ciertos receptores. Si está presente la molécula y está presente el receptor, esto genera una respuesta. El nombre
del receptor y la molécula es el que ven más arriba, léanlo porque yo para el inglés creo que algunos de los que son amigos míos y me están escuchando me van a cargar después, así que no se los digo en inglés. Pero es una importante molécula del metabolismo óseo. Está en la membrana de osteoblastos, de células del estroma, de los linfocitos. Los linfocitos la pueden producir. ¿Y cuál es su función? Activar los osteoclastos. Activar los osteoclastos. Y fíjense qué importante conocer esto, y se los voy adelantando porque creo que hoy no vamos a hablar de eso, quizá más adelante. Qué importante saber que a esta altura es donde funcionan los bifosfonatos. El bifosfonato, ya que el organismo no puede conseguir una homeostasis normal, como les dije al principio, 33 en formación, 33 en reposo y 33 en reabsorción, antes de que se pierda más hueso, evita que se reabsorba. ¿Quiénes son los que reabsorben hueso? El osteoclasto. Al inhibir el RANKL, no trabaja el osteoclasto y se mantiene un hueso. Ahora, ¿cuál es el problema de esta situación? Es que el hueso que se mantiene es el hueso viejo. Generalmente el que se reforma, el que neoforma, el que el organismo va removiendo, es el hueso viejo. Entonces, si ese hueso viejo no se remueve, empieza a perder capacidades elásticas, se empieza a microfracturar, se empieza a sobrecargar de calcio y empiezan a disminuir los vasos sanguíneos. Y como en el sector de los maxilares la dinámica de neoformación y reabsorción es tan importante, es donde más se nota la osteonecrosis. Por eso es que hay que tener cuidado de tener en cuenta en los pacientes que reciben tratamiento para osteoporosis, tanto sea, es más grave si es por una causa tumoral. Si es por una causa hormonal, en donde por menopausia un paciente está recibiendo bifosfonatos, generalmente no son los de depósito, no son los endovenosos, son algunas formas, hay ahora muchas formas, entonces no es tan grave, pero si es un paciente que está recibiendo por alguna neoplasia maligna, llámese en un hombre es muy común por cáncer de próstata, y en mujer por cáncer mamario, hay que tenerlo en cuenta. Rubén, discúlpame. Sí. Y también ahí yo hice mi presentación del caso final, cómo la nicotina al fumar tabaco afecta al ligando del RANKL. Exacto, el cigarrillo puede ser un colaborador terrible para este problema. Exacto. Gracias, Marcelito. Un placer. ¿Y qué pasa con el osteoclasto y la periodontitis? Nosotros tenemos una situación en nuestros pacientes de todos los días en donde hay una inflamación crónica. Esa inflamación crónica sabemos que va a generar la secreción de prostaglandinas e interleuquinas. Estas, que están activadas en la periodontitis, hacen que aparezca el osteoclasto. Y ahora decimos, ¿el osteoclasto es necesario? ¿Es el malo de la película? No, porque habíamos hablado antes que ante una reacción normal y equilibrada, este osteoclasto es necesario. Pero si lo que tenemos es una reacción exacerbada, el osteoclasto, por una exacerbación mismo de la secreción de estas prostaglandinas e interleuquinas, va a haber una respuesta exagerada y la pérdida ósea va a ser mayor. Por eso hablamos que no todos los pacientes reaccionan de la misma manera. Manera en que funciona el osteoclasto, no la vamos a pasar ahora. Me interesa con que tengamos muy presente su función. Vuelvo para atrás porque me pasé una, y aquí sí me interesa recordar. Nosotros terminamos nuestra cirugía en la cual el objetivo quirúrgico era regeneración tisular guiada, colocamos lo que queremos como relleno, vamos
a tratar de poner un elemento de barrera para limitar la entrada de algunas células y tejidos que no queremos, pero sí o sí vamos a tener un coágulo. Dentro de ese coágulo va a empezar a haber una llegada de elementos celulares y una secreción de un elemento extracelular que se llama matriz ósea orgánica. Es un rol importantísimo esta matriz. De hecho, hace un rato les hablaba de las plaquetas, de los gránulos alfa, que dentro de las plaquetas, una vez que explotan esos gránulos alfa, liberan un montón de factores de crecimiento imprescindibles en la herida, son los primeros en llegar, pero antes se usaba plasma rico en plaquetas y hoy se usa plasma rico en fibrinas. Y les adelanto, antes de que se queden con la idea de que es la panacea, que todavía no se descubrió cuál es la verdadera importancia de este plasma rico en fibrinas. Lo que sí se descubrió es que hay una expresión mucho mejor cuando está presente la fibrina que cuando no. Y la diferencia entre el viejo plasma rico en plaquetas del año 2001 y el nuevo uso del plasma rico en fibrina es que la sangre no se anticoagula para conseguir el concentrado de plaquetas. ¿Por qué? Porque la fibrina hace que se dé una reacción en cadena junto con la matriz ósea que se está formando y va a generar primero la presencia de un reservorio de un montón de factores de crecimiento y diferenciación celular. Se expresan secuenciados, en forma controlada. Si hay mucha inflamación, si nosotros agarramos a ese paciente y lo recontra maltratamos dentro de la cirugía, esto no va a pasar. Entonces, tenemos que tener la vista puesta al el operador, el ayudante, todos tienen un rol importantísimo dentro de la cirugía. No hay que descuidarse, no hay que tironear del colgajo, hay que aspirar lo necesario, no hay que chuparse el colgajo ni tampoco dejar de aspirar porque nuestro compañero tiene que ver. Todo esto se expresa en la clínica. De esta manera va a resultar mejor o peor la cirugía. Entonces, a partir de ahí vamos a inducir una angiogénesis. Si no, vamos a inducir una necrosis. A partir de esto, hay señales que rastrean las stem cells. Esta matriz es un espacio imprescindible para que se diferencien las células. Y este ambiente, por la presencia de fibrina también, es osteoconductor y aparte se están liberando proteínas morfogenéticas que lo hacen también osteoinductor. Ustedes saben que la proteína morfogenética ósea es una de las variadas familias, más de 12 expresiones químicas de la familia de las proteínas morfogenéticas, que generan una diferenciación celular hacia un osteoblasto de una célula, que no se esperaba que se diferencie. Pasamos a la zona inorgánica, a la zona orgánica, pero extracelular, y habíamos dicho, yo les había adelantado, que el colágeno tipo 1 es el 90%. El resto son sustancias que van a actuar como el poxirrán, dicho en criollo, de todo lo que se va formando. Bien, y el colágeno tipo 1, ¿qué es lo que más nos interesa? Es que es como un tendón. Ustedes van caminando por la calle, pisan una baldosa floja, se les dobla el tobillo y sienten un dolor terrible. ¿Qué pasó? Se estiró esto. Esto se estiró. ¿Se puede estirar? Sí. Se estira hasta un 30% en el tendón. En el hueso un 30% es hablar de muchísimo, ¿no? Pero todo tiene una elasticidad. ¿De qué depende esa elasticidad? A nivel óseo, para que esa deformación no sea plástica, sino solamente elástica y vuelva a su lugar, depende de la carga de calcio que tenga ese hueso. Es resistente, pero hay un límite en esa resistencia. Y nosotros, vuelvo a recalcar esto, tenemos que saber que el que está sobrecargado de calcio es el más viejo. Ese hueso viejo no nos sirve. Bien, hay maneras de formas químicas por medio de enlaces de diferentes naturalezas que hacen que el colágeno se organice
en forma muy preparada previamente. El colágeno que no está organizando está indicando un hueso inmaduro. Y ahora lo vamos a ver. Pero les puedo adelantar que cuando nosotros tenemos una herida, como una extracción, y el colágeno se tiene que segregar en forma muy rápida para tapar el hueco, nunca va a ser puesto paralelamente. Entonces, al secretarlo tan rápidamente el osteoblasto, lo segrega en forma desordenada. Hace un mesénquima osteogénico y ese hueso, que es inmaduro, se llama hueso reticular. Ahora lo vamos a ver. Pero antes quisiera terminar de mostrarles que hay distintos tipos de elementos que van a provocar ciertas reacciones a nivel del entorno osteogénico. Unas van a ser la de transportar el calcio, otras van a ser la de unirlo al calcio previamente depositado. No me interesa que conozcan a fondo el rol de cada una de estas proteínas. Sí que están presentes y que es importante también para que se expresen el buen tratamiento quirúrgico del entorno a regenerar. Dentro de los factores crecimiento, habíamos hablado de la proteína, la BMP, que es la proteína morfogenética ósea, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de vasos de fibroblastos, el factor de crecimiento semejante a insulina, en el que todos actúan en la osteogénesis y también al ser liberados por los osteoclastos. Lo liberan los osteoclastos, lo liberan los gránulos alfa de las plaquetas. Todo es una secuencia en cadena y en escalera. Esto aumenta al liberarse. El osteoclasto reabsorbe el hueso viejo y libera la proteína morfogenética porque deja desnuda la sustancia orgánica. A partir de ahí induce reclutamiento celular y genera una revascularización y una inflamación suave. ¿Es normal y es bueno que se inflame la herida que nosotros trabajamos? Por supuesto. Lo que no podemos es ver a un paciente en donde la inflamación es lo que lidera todo el proceso posterior y posoperatorio. A partir recién de ahí se va a dar una diferenciación y formación ósea, y recién después una remodelación. Sobre todo este mesénquima orgánico, van a ir, lo primero que se junta, en donde hay una célula de tejido blando y que genera un mesénquima, si ese mesénquima empieza a diferenciarse a lo que es un tejido óseo, lo primero que se va a concentrar son fosfatos de calcio. El fosfato de calcio, cuando se concentra mucho, precipita. Y por una reacción en cadena que va siendo cada vez más compleja, va a formar esto tan hermoso y tan complejo que son los cristales de hidroxiapatita, que lo que van a hacer es interponerse entre las moléculas organizadas del colágeno, entre cada una de las moléculas unidas por esos puentes pirrolidónicos que yo les mostré antes, y van a ir dándole a esa fibra elástica, no es elástica sino colágena justamente, pero que tiene una gran elasticidad, le van a ir dando cierta dureza y resistencia. Les dije que había distintos tipos de hueso. Uno es el reticular es el hueso de urgencia. El otro es el bundle bone que me nombraron hace un ratito, que es el fasciculado lo llaman los ortodoncistas, y es el hueso que se va remodelando, reabsorbiendo y neoformando cuando nosotros corremos un diente de posición por fuerzas ortodóncicas. Y por último, el hueso más maduro, que es el laminar. El hueso reticular es un hueso que tiene mucho mesénquima orgánico, poca calcificación, y si miramos en esta foto, vamos a ver que las fibras colágenas están todas muy desordenadas. Cuando están desordenadas, eso provoca la necesidad de una remodelación inmediata. El hueso reticular fisiológico, se los conté antes, se encuentra en un organismo, en un lugar donde nunca antes hubo hueso. Eso
puede ser tranquilamente en el embrión. El hueso de reparación que más conocemos, reticular, es en un alvéolo post-extracción. Lo primero que se va a formar es un hueso inmaduro. Y en algunas patologías, también lo vemos, en esas patologías que reabsorben y neoforman hueso, como por ejemplo el granuloma gigantocelular y la displasia fibrosa. Pero miren la diferencia que nosotros podemos observar con luz polarizada de este corte por desgaste, qué organizada que están las fibras colágenas en un hueso laminar, ¿sí? Esto se consiguió gracias a sucesivas reabsorciones y neoformaciones. Y cada capa va siendo diferente que la otra. Muy diferente que el hueso fasciculado o Vandelbaum. Son estos fascículos o haces que se forman para dar resistencia, porque la fuerza que hace una fibra de ligamento periodontal cuando alguien está ejerciendo función sobre sus piezas dentarias es muy importante. Entonces tiene que haber un tejido especializado que haga que se sostenga eso de una manera efectiva. Esto es muy pobre en espesor y se va a perder si se pierde la pieza dentaria. Acá tenemos un corte que, por suerte, tiene todas las expresiones del seno del tejido óseo. Tenemos parte que es medular, parte muy organizada que es laminar, y con asteriscos las partes de hueso reticular que se están formando, ¿sí? No vamos a detenernos demasiado, porque algo ya hablamos de esto, pero sí recordar que la formación del hueso en el ámbito del trabajo nuestro es por osificación intramembranosa por diferenciación de un mesénquimo osteogénico que deriva en la formación de tejido óseo. Y hay algunos factores que sí rápidamente me gustaría contarles. Algunos lo nombramos, la fosfatasa alcalina, que la secreta el osteoblasto, la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. La fosfatasa alcalina indica la formación ósea, esto se lo nombré, lo paso un poco rápido, pero es importante la presencia de ella porque el crecimiento del depósito de la trama colágena se da gracias a esta enzima que rompe el momento en que se cierra la molécula de colágeno y permite que siga clivándose los pirofosfatos del colágeno para permitir el crecimiento cristalino de depósito en él. Las paratormonas son esas glándulas que están al lado de las tiroides, que ante la necesidad de el metabolismo y de la homeostasis, en el cual yo les nombré antes, si vamos a nivel sanguíneo y hay receptores que indican que bajó un poquito el calcio sérico de 10 miligramos cada 100 mililitros, o subió un poco el fosfato sérico de 4 miligramos cada 100 mililitros, esto es una señal directa a esas dos glandulitas que tenemos en el cuello. Esas dos glandulitas van a segregar paratormona, y esa paratormona va a actuar a nivel renal, absorbiendo calcio, permeabilizando más para el fosfato, en el intestino también va a cambiar, pero va a trabajar inmediatamente también sobre el tejido óseo, pero no sobre los osteoclastos. El osteoclasto es un mecanismo que va a conseguir que se movilice tejido óseo para remodelar una parte macroscópica de tejido, pero cuando la homeostasis del organismo nos pide recomponer el calcio y el fosfato, tiene que ser más rápido que la acción de un osteoclasto. Y esto es a través de la membrana osteocítica que yo les conté. Cambia la paratormona la permeabilidad de membrana del osteocito y permite que pase más calcio al citoplasma del osteocito y del citoplasma del osteocito al vaso que se encuentra muy cercano en el sistema de Haber. La calcitonina es una hormona que segrega la tiroides, bastante nueva, y que se está estudiando
su funcionamiento a nivel terapéutico para la osteoporosis, dejó un poquitito de utilizarse, pero todavía se están determinando un montón de características que pueden ayudar desde el tratamiento en diversos terrenos, y quizá también en algún momento no muy lejano en el nuestro también. En cuanto a la vitamina D, recordamos que es la vitamina que se absorbe como provitamina, aumenta la permeabilidad intestinal al calcio, pero antes de ir al calcio a aumentar la permeabilidad, tiene que ir a la piel, y el sol la tiene que transformar en vitamina. Es importante que no haya ausencia de ellas. Es difícil que hoy nos encontremos con un paciente que tenga deficiencia de vitamina D, pero es importante, si estamos hablando de todo esto, al menos que yo les muestre un mínimo pantallazo de su función. En cuanto a la nutrición del hueso alveolar, tiene lo mismo que ver con lo que les hablaba recién, con la permeabilidad del calcio, en cuanto a la necesidad a nivel sanguíneo de calcio y fosfato. La nutrición es la misma, pero al revés. Así como el fluido óseo hace pasar calcio hacia la zona citoplásmica y de acá viaja el calcio hacia el vaso sanguíneo, lo mismo pasa con una molécula de oxígeno que entra por acá, y este osteocito se ocupa de hacérsela llegar a este que está lejano del vaso. ¿Cuánto es capaz el organismo de suplir nutricional y aeróbicamente un volumen dado? En una décima parte de milímetro. Por eso decimos que es crítica a nivel reticular. Dijimos que el hueso reticular es inmaduro, que el hueso reticular es blando, y que el hueso reticular tiene las fibras colágenas totalmente mal distribuidas. También están mal distribuidos los osteocitos, con lo cual puede ser que un osteocito esté a más de una décima de milímetro del otro. Ese que está lejos perdió, se murió, y eso condiciona que el hueso empiece a recambiarse. Y es bueno, porque así empieza a madurar más. El sistema de esta membrana es una unión entre todas las membranas, es como si fuera una sola membrana en un sincicio. Acá lo tenemos un poco. ¿Se escucha bien? Si escucho ruidos. Bien. Se escucha bien, Rubén. Bien. Y acá en esta foto... Rubén, discúlpame, Sí. Rubén. Faltan 12 minutos para las 16. Bien. ¿A las Bien. 16 es tu hora de corte? A las 16 es mi hora de corte. Podríamos extendernos un mínimo más. A ver, ya te digo. Ya te digo. Y sí, no mucho más. Pero Porque podemos terminar, arrancás en el otro grupo. claro, ¿A qué hora? podemos extender 16:30 en el otro grupo, con lo cual Ah, ok, ok. podemos hasta 16:10. Bueno, no hay problema. ¿Están cansados? Y A ver, les tiraste información, te iba a decir. ¿están cansados? En ametralladora. Te Porque esto odian, no... Rubén. A Van ver, a, van a tener que estudiar. yo me anoto a dónde llegué y puedo seguir después. No hace falta que les dé todo. Imagínense que lo que yo quiero es que ustedes incorporen. Están todos despiertos, ¿eh? Buenísimo, me alegro mucho. Vamos a avanzar un poquitito más, hasta donde podamos llegar bien, y luego vos me avisás y 10 y paramos. Dale, Avísame y 10 y paramos, terminamos el tema que estamos viendo hasta ese momento. ¿Les parece bien? dale. Dale, métele. Perfecto.
Bien, yo les había mostrado ese osteocito en donde se veía, otra vez, volvemos para atrás, se ve perfectamente lo que es el fluido óseo. Esto es todo lo inorgánico, esto es colágeno calcificado, esto es líquido, y el organismo fácilmente puede desprender calcio de acá, concentrarlo en este líquido, permeabilizar esta membrana e incorporarlo dentro del osteocito para llevarlo al torrente sanguíneo. ¿Sí? Y vamos a ver algo de la cicatrización. Esto es lo más importante que quería darles, porque es lo que va a pasar después que terminamos la cirugía. ¿Cuáles son las fases biológicas que caracterizan a la regeneración ósea? ¿Y qué factores de crecimiento están involucrados en ese proceso? Algo de eso vimos. Las fases biológicas son 4. Primero hay una fase hemostática, que dura muy poco. Luego una fase inflamatoria, una proliferativa y una de remodelación, que puede tardar años. Vamos a imaginarnos, aquí tenemos un defecto X, no importa cuántas paredes tiene, que fue tratado y estamos buscando una regeneración. Lo inmediato que pasa, entre los primeros minutos a las primeras horas, va a haber una hemorragia, una agregación plaquetaria que va a detener esa hemorragia y la formación de un coágulo. Esto es lo primero que necesitamos que se forme. Con esto quiero decir, vuelvo al tratamiento que recibió ese sector de trabajo nuestro, que no tiene que ser agresivo para que se forme un buen coágulo, porque si no, ¿qué pasa? Muchas veces ven que no hay demasiada salida de sangre, ¿sí? O a veces sale mucha sangre, porque se desgarró algo. Y las dos cosas no son buenas, porque nunca el coágulo va a ser el mejor. Si todo fue perfectamente bien encauzado y tenemos una membrana de barrera y pusimos o no algún elemento de relleno, a los 21 días ya vamos a tener un tejido conectivo que tiene alguna característica tipo osteoide. Por supuesto, por encima de eso va a haber una reepitelización. Ya va a haber un cierre de esa disrupción, de esa línea, que nosotros la teníamos cerrada solamente por presencia de sutura. Ahora, el epitelio hizo desaparecer esa solución de continuidad. A las 6 semanas, 42 días, les voy a dar la gran noticia de qué es lo que tardó el tejido óseo en formar un hueso reticular. No digo que se haya completado toda la altura. ¿Por qué? Porque depende muchísimo del tamaño del defecto que tratamos. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos saber cuánto tarda en formarse hueso reticular en una extracción dentaria. No es lo mismo si nosotros hicimos la extracción de un incisivo inferior que de un tercer molar con las raíces fusionadas. La superficie es enorme y va a demorar más, porque todo llega desde el mismo lugar. Entonces, esto es variable, pero el tejido óseo reticular es capaz de llenar todo este espacio en 6 semanas. Y ya puede haber un indicio de trabeculado y va a haber un epitelio mucho más maduro. Y aparte, ya hace 15 días que tenemos un tejido conectivo maduro también, porque tarda un mes el tejido conectivo en madurar. Y por último, la fase de remodelación puede llevar años. No termina nunca. Nunca, tampoco, vamos a saber a ciencia cierta qué cantidad de regeneración tisular guiada logramos,
porque para eso tendríamos que hacer una extracción en bloque, estudiar microscópicamente toda la distancia que hemos colocado relleno y que hemos colocado membrana y ver dónde sí se formó cemento nuevo, fibras nuevas y hueso nuevo y dónde es hueso solo, no lo sé. En algún punto podemos fallar, pero la idea es lograr toda una fase de regeneración, ¿sí? Escapa un poquitito a si quieren lo podemos hablar en otro momento, a nuestra charla de hoy, toda la explicación de cada paso de los factores de crecimiento involucrados en una herida, en la regeneración ósea, si bien sí tenemos que tener muy en cuenta que también se van a expresar no porque pongamos más plasma rico en plaquetas. No les quiero bajar una idea de que el plasma rico en plaquetas o que el plasma rico en fibrina no sirva. Todo sirve en la medida que la investigación a nivel básico, a nivel animal y a nivel clínico nos lo vayan demostrando. La realidad es que dentro de las plaquetas existen un montón de factores de crecimiento. El tema es que se expresen como nosotros queremos y nunca pudo ser demostrado en forma fehaciente y total el cambio rotundo de regeneración por plasma rico en plaquetas contra no. Pero sí es importante saber que de la porosidad que tiene el tejido esponjoso y de cómo lo hayamos tratado, y de si no tiene porosidad, de la manera en que nosotros se la vamos a provocar. Porque nosotros sabemos que cuando queremos hacer que llegue desde una medular elementos de crecimiento, no podemos dejar la medular así, la tenemos que perforar. No sé si todos ustedes lo tienen incorporado, en algunos casos resulta más fácil, en otros casos resulta más difícil, pero siempre hay que tratar de alguna manera no demasiado traumática, provocar agujeritos en el tejido óseo para que desde la medular más interna lleguen elementos que puedan expresar la aparición de todos estos factores de crecimiento, ¿sí? Acá yo agregué del autor Máximo del Fabro, de una revisión del año 2018, en donde ellos concluyen, solamente les pongo esto, que hay una evidencia de calidad muy baja de que si nosotros adjuntamos al tratamiento de los defectos óseos, que haya una ventaja del uso de concentrados de autólogos de plaquetas. Entonces, no digo no se usa, digo no sabemos si va a ayudar mucho o poco. La experiencia de muchos años que tenemos con el uso de plasma rico en plaquetas es en la maduración de los tejidos blandos, porque todos estos factores de crecimiento aceleran muchísimo la cicatrización del conconectivo y del epitelio. Y esto indirectamente puede servir para que todo lo que queda debajo esté protegido, ¿sí? En ese sentido sí podemos hablar de una ventaja sustancial. Y acá sí tenemos un poquitito más expresado. Habíamos hablado que las células madre aparecían desde la médula, alrededor de los vasos por los pericitos y del periósteo, y que se liberaban factores de crecimiento semejante a insulina, transformante beta, que actúan como estimuladores, como receptores de la paratormona, por eso se las nombré antes, porque la paratormona va a actuar y va a generar una reacción a nivel indirecto para que en ese lugar haya cambios distintos que aceleren un poquitito todo el proceso. Por otro lado,
hay un sistema que es el de la endotelina, que como la misma palabra lo dice, se acelera por secreción de las células mesenquimáticas y de los osteoblastos, se acelera en una disminución en el tiempo que puede tardar en ser este sector invadido por capilares, que son los básicos, porque por difusión podemos tener nutrición de la sangre que formó el coágulo. ¿Cuánto? ¿Unas horas? ¿Un día? ¿2 días? No, necesitamos que rápidamente el cuerpo lo sepa. Es como cuando decimos, es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bueno, acá es lo mismo. Es una herida y el cuerpo lo sabe. ¿Sí? Con lo cual, esto es un dibujo desde la implantología, esto es del libro perioprótesis o prótesis implanto asistida, que no, perio no, metí yo perio. Perio no existe en ese libro, y es el libro de Braneman, donde mostraba cómo se acercaban todos los elementos figurados y todos los elementos extracelulares, el colágeno, a un metal. ¿Por qué se acercaban? ¿Veían el metal? ¿Los atraía ese metal? No. Esto bien puede ser un pedacito de relleno óseo que hayamos puesto. Pero ¿cómo se comporta esto? Como un material hidrofílico que permite, por empezar, ser mojado por el agua que forma parte de la matriz extracelular. Y entonces todas las células no ven el metal, ven una matriz. Entonces cualquier cosa que pongamos de relleno en el lugar que queremos regenerar, tiene que ser visto como una matriz extracelular. Y de ahí que no va a ser reconocido por el cuerpo como extraño y se va a meter. Después viene el tema de cuánto va a tardar en reabsorberse y cuánto va a permitir que se forme hueso nuevo ahí, porque nosotros no queremos que esto quede para siempre. Queremos que esto se vaya. No demasiado pronto, ni tampoco demasiado lento. Entonces primero se produce una fractura. Esto puede ser la fractura porque le pasaron la fresa eliminando por osteoplastía o ostectomía el hueso que estaba, y colocaron material de relleno. Puede ser porque rasparon y se llevaron parte de hueso, formaron un coágulo. Ese coágulo libera los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, y va a haber sí o sí, de cualquier forma, como yo les mostré ese inciso, es inevitable que aparezca una necrosis ósea marginal. ¿Por qué? Porque rompimos la manera en que esa partecita de hueso se nutría. Ahora, una cosa es la necrosis ósea respuesta a la pérdida de capacidad de llegar los nutrientes, y otra por respuesta a un trauma quirúrgico exagerado. El trauma quirúrgico exagerado no genera esa necrosis mínima marginal, genera una necrosis de diámetros y de dimensiones desconocidas. Y esa necrosis genera la aparición de citoquinas destructoras, no neoformadoras, y genera la aparición de células formadoras de fibrosis, no de mesénquima osteogénico. Esta primera parte se da muy rápidamente. A medida que se va dando la necrosis, se van movilizando células y llegan rápidamente los preosteoblastos y los monocitos, los macrófagos, que van a también segregar los factores angiogénicos y de crecimiento. Y sucede todo esto en 2 días. Por eso en 2 días también es la máxima inflamación. A los 7 días podemos reconocer un tejido osteoide en la herida. Pero hay determinado tiempo, pero es mayor, para que el osteoide invada todo el sector que involucró esa cirugía. Y a todo eso que se comience a dar la precipitación cálcica. A las 6 semanas, más o menos, puede estar completamente invadido todo por tejido reticular calcificado. ¿Y por qué taché todo y puse inmovilidad del lecho? Porque todo esto se va a dar si no hay movimiento.
si no hay un micromovimiento. Estamos hablando de un movimiento capaz de correr una célula de lugar. Porque ustedes imagínense, macroscópicamente, una hormiga que va llevando su hojita, ustedes la sacan un poco del lugar, la sacan del lugar, la sacan del lugar, cuando la sacan del lugar 10 veces, la hormiga agarra para el otro lado. No se va a formar huesos si hay movilidad. Por eso es tan importante controlar la oclusión y controlar la movilidad de esa pieza, porque van de la mano muchas veces los defectos óseos con la movilidad aumentada del diente involucrado. Y si nosotros tenemos una movilidad aumentada en el diente involucrado, es necesario que esa movilidad, de alguna manera artificial, la transformemos en algo estable, porque si no, nada de lo que estamos buscando va a suceder. No vamos a tener éxito a pesar de que usemos la membrana más cara, el hueso más caro y que tardemos 10 horas en la cirugía. Esto ténganlo muy en claro. Y cada caso va a ser particular, lo van a tener que ir viendo. Pero es uno de los temas a tener muy en cuenta. Hay una capacidad regenerativa propia de los defectos óseos intraorales. A pesar de que no le pongan ustedes un relleno, hay factores que van a incidir, como la extensión de la pérdida ósea, la presencia de paredes, el ambiente cerrado de curación, la provisión del espacio con una membrana, la estabilidad mecánica de la herida. Todo influye en la curación-regeneración. Este es un caso que fue operado en el 2009 y lo controlé en el 2005, después lo perdí de vista. En este caso, lo que yo usé fue hueso bovino y membrana colágeno, de colágeno, y el resultado a 6 años fue una ganancia de inserción. ¿Qué tengo acá? No lo sé. ¿Qué tengo acá? No lo sé. ¿Cuánto efecto de barrera generé? ¿Cuánto de RTG logré? ¿Y cuánto de ROG logré? Yo no lo sé. Pero sí sé que al menos durante todo este tiempo hemos devuelto al menos la capacidad en ese sector de ese paciente que es joven, la posibilidad de mantener una pieza dental cuando de otra manera, si nosotros no interviniésemos, sería imposible. A ver qué horas son, no quiero, ya tenemos muy poco, pero yo les adelanto que todos los trabajos, la mayoría de los trabajos, están demostrando que siempre gana en porcentajes dentro de la decisión extraigo o regenero o hago una regeneración tisular guiada, si están dadas las condiciones y las indicaciones, siempre la capacidad del organismo de devolvernos una sorpresa favorable conservando el diente es mayor que colocando un implante. Estamos hablando de un caso de un paciente susceptible, en donde colocar un implante en un paciente susceptible a la enfermedad periodontal también va a tener una susceptibilidad aumentada a la enfermedad periimplantar. Esta próxima diapositiva, lo que les quería mostrar, es un poquitito lo que pasa con las membranas. Cuando nosotros colocamos una membrana, estamos tratando de excluir ciertos tejidos para que los que tardan más tengan tiempo de hacerlos y formarse antes de que se nos metan otros. Entonces, deberíamos hacer una actualización sobre todas las propiedades de la membrana de barrera. Hay mucho trabajo hecho, nuevo, en donde algunos modifican las propiedades físico-químicas y mecánicas de esas membranas para promover la regeneración ósea, pero la realidad es que hay un papel de la membrana, que es el de su porosidad, que no está del todo claro, y se ve que hay algún tipo de propiedad de bioactividad y de intercambio en los materiales de membrana que usemos. Lo histórico es esto. Utilizábamos una membrana de
de teflón con refuerzo de titanio. Esta arañita que ven acá es un refuerzo de titanio que lo doblábamos como queríamos, la inmovilizábamos, por esto que le hablábamos de inmovilizar el sector, porque el lecho tiene que estar quieto, y conseguíamos alguna regeneración. Hay 1000 tipos de membranas que se utilizaron y se siguen utilizando, algunas de colágeno, otras metálicas, otras de teflón y otras de, no me sale, poliacrílicos, en los cuales la reabsorción de ese material es de distinta manera que las de colágeno. Esta es la antigua forma de presentación de la BioGuide, que es de colágeno, y hay una gran investigación mucho más reciente, aunque no es nueva, que es hacer membranas por modificación química a partir del quitosan, que son, vamos a decirlo en criollo, la piel de los crustáceos. Se acetilan, se le colocan aminoácidos, se generan fibras, y se está investigando mucho con esto. Esto es sacado de Bartol, en donde se utilizan los andamios y por impresión tridimensional formas a nivel de toda la odontología. Aplicaciones tenemos en toda la odontología, pero en lo que a nosotros nos respecta, hay distintos tipos de membrana, entre ellas colágeno, nanocarbonadas, el quitosan, etc., que se están investigando para la reparación del tejido periodontal y la regeneración ósea. Y en donde la porosidad, en donde se interpreta como capacidad de difusión de fluidos e intercambio de fluidos, que llegue oxígeno, que pasen algunos nutrientes, lo que nosotros queremos que pase y otros no, y que haya sustancias bioactivas que permitan el crecimiento celular, es vital para la regeneración ósea, que la realidad es que la ideal no existe. A estas membranas a veces se le agregan fosfatos tricálcicos, fosfatos bicálcicos. Esta es una expresión de la diferencia de cómo se invagina el tejido blando donde no se usa membrana y cómo se mantiene el lugar y se forma el nuevo hueso que está en este sector cuando nosotros estamos utilizando una membrana que tiene biocompatibilidad, que nos genera una reacción adversa en el organismo. Las mediciones histomorfométricas cuantitativas de las diferentes zonas del defecto, que se ve aquí, en C, demuestran mayores porcentajes de área de hueso regenerado en el defecto tratado con membrana en comparación con el defecto simulado, especialmente en la zona directamente debajo de la membrana. De hecho, la membrana puede captar o alojar distintos tipos de células, macrófagos, células osteoprogenitoras, factores de crecimiento, que va liberando a medida que paulatinamente el proceso de regeneración va dando en este sector. El defecto óseo inducido, este es un trabajo experimental, está cubierto por esta membrana de origen porcino, ¿sí? Y ya vemos aquí que hay como una invasión en este sector de la membrana, ¿no? Esta invasión son lo que yo les nombraba antes, monocitos, macrófagos, glicoproteínas de membrana y osteoprogenitores. Y de ahí se va generando o liberando la proteína morfogenético ósea, la catepsina K, grupos de diferenciación celular, receptores de calcitonina, que se las nombré antes, receptores de crecimiento de fibroblastos, osteocalcina para la conexión cálcica, el RANKL, que en algún momento les conté que acá es muy necesario porque estamos colocando un hueso extraño que necesitamos que el organismo reabsorba. No queremos, si queremos una regeneración hecha y derecha, como la estamos buscando, sabemos que va a haber siempre vestigios, a pesar de que pasen los años, del material de relleno. Pero tampoco queremos que un día nosotros abrimos la herida y está intacto el relleno como nosotros lo pusimos, que ha sucedido con algunos
materiales de relleno históricos que ahora no existen más, fracasos de ese tipo, no actúan como cuerpo extraño. Bien, y factores de crecimiento transformante beta y endotelial. Ya estamos casi, pero son 5 minutos más, les hablo 2 cosas más y terminamos la charla de hoy. Es importante la biocompatibilidad. Nosotros generalmente rellenamos el defecto, amén de poner una membrana, con algún material de relleno. Ese material de relleno necesitamos que sea biocompatible. La biocompatibilidad es la característica que tiene que tener un material de que haga lo que nosotros queremos en el organismo, pero que no genere una respuesta extraña que nosotros no buscamos, y que se degrade. La degradación implica que lentamente se reabsorba ese material y que entre estas dos cosas produzca un efecto sobre distintos tipos de células. El efecto va a ser llamado efecto Diana, es hacia donde está apuntada la flecha, que es hacia los osteoblastos. El efecto sobre las defensas es a la inmunidad innata y adaptativa y a las plaquetas, el cual también es importante, porque ahí tiene que haber una respuesta inmunitaria controlada. Y un efecto hacia las células interferentes, que son los osteoclastos, que también tiene que existir, porque los osteoclastos son necesarios. Lo importante es que esto sea una orquesta, que todo funcione en la medida, o sea, que toque la trompeta cuando le toque tocar, no que haya una inflamación que nos invada todo el sector y que genere una respuesta fibrosa y una invasión con separación del relleno como una sustancia extraña. Todo eso también va a depender de nuestra cirugía y del biomaterial que utilicemos. Por eso es importante utilizar biomateriales que estén bien probados por la literatura. Entonces, el efecto de células diana, osteoblastos, células madre, sobre los osteoclastos, un poquito, que no sea liderada por reabsorción ósea, sino que el osteoclasto esté para llevarse o descombrar, sería la palabra, lo que no necesitamos. Y que la respuesta inmunitaria no sea exacerbada, sino se da una reacción tipo alergia y no vamos a conseguir lo que estábamos buscando. El aspecto crítico en sí es sus respuestas son controladas o no. En este último caso, las células del sistema inmune reaccionan a la presencia del biomaterial, lo que resulta en la liberación de una variedad de mediadores proinflamatorios, y el proceso inflamatorio puede conducir a una reacción que destruye tanto el biomaterial como el tejido del huésped. Bien, vamos a parar acá. Les cuento que ustedes están ya desesperados por hacer una cirugía regenerativa, reparativa, lo que venga ya, porque con todo está... Pero tienen que saber que esto es indispensable, conocerlo y tenerlo en el bagaje de conocimientos cuando están en acción. En ese momento es lo más importante. Me interesó mucho, a mí me gusta mucho hacer homenajes a los que saben. Y por empezar, hago el primer homenaje, aunque no estén acá, a todos los docentes que están formando parte de este grupo maravilloso que es el posgrado de periodoncia. Me une una opinión no objetiva. Los quiero mucho a todos y están haciendo todos un esfuerzo enorme por llevar adelante todo esto con lo que está pasando en el mundo, no en el país. Bueno, quise recordarles a un profesor que publicó mucho con respecto a la respuesta a los implantes en hueso. También quise hacer un recuerdo a nuestro profesor, es criollo, Cabrini, Jajovic, que fue su profesor, y Santini Araujo, que se desarrolló junto con ellos. Decirles que los médicos recetamos medicinas de las que sabemos poco para curar enfermedades de las que sabemos menos, en seres humanos de los que no sabemos nada, que tengamos cuidado, y que tengan presente, si en algún momento quieren salir y no del todo de la odontología,
Recuerden, Santiago Ramón y Cajal fue un gran profesor en histología y en el estudio del sistema nervioso, pero también publicó unas reglas y consejos sobre la investigación científica que yo leí, disfruté mucho de su lectura, es viejo, pero está bueno. Y nada más, les quería dar muchas gracias por escucharme, espero que no estén dormidos, a ver si les veo las caras. Bueno, ahí están. Seguiremos con esto. Si tienen alguna pregunta que quedó colgada y que vos me quieras decir, Marcelo, que hayas visto, me decís. Y si no, me despido de ustedes. Yo entendí poco, me gustaría que empezaras desde el principio otra vez para... ¿Cómo no? Para eso Vamos. estamos. No, Astier, muy buena la charla, un caudal de conocimiento, la verdad que impresionante. Mucho conocimiento. La verdad que Gracias. felicitaciones, Rubén. Gracias. ¿Alguna pregunta? Me gustó la parte de la hormiguita que agarraba para otro lado. Gerardito querido, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te va, Rubén? ¿Bien? Bien, Adriancito. Hola, y a mí me gustó mucho el dicho que dijiste de los viernes. ¿De qué? Es viernes sí, y tu cuerpo lo sabe. Ese dicho fue bueno. Es regeneración y tu cuerpo lo sabe. Es muy buena. Bueno, chicos. Muy buena clase, me encantó. Bueno, gracias, Muy chicos, bien. gracias. Ya nos vamos a ver.